Capítulo 1. La vida y el legado de Lutero. Para entender la genialidad de la historia de la Reforma alemana, debemos trazar su origen hasta la experiencia personal del monje que estremeció al mundo desde su solitaria habitación de estudio en Wittenberg, e hizo temblar al Papa y al Emperador con el poder de su palabra. De todos los reformadores, Lutero es el primero. Está tan estrechamente identificado con la Reforma alemana que ésta no tendría sentido sin él. Su propia historia es la historia formativa de la Iglesia que con justicia lleva su nombre y que es la encarnación y perpetuación de su genio. Philip Schaff. Cada vez que Dios se mueve con poder en medio de su Iglesia, primero levanta a un líder fundamental, un instrumento escogido a través del cual obra el avivamiento y los cambios necesarios. Esta figura heroica se levanta como una especie de titán evangélico, capacitado por Dios de manera única para realizar una nueva obra, el cual provee el ímpetu y la dirección espiritual necesarios para la misma. A principios del siglo XVI surgió uno de estos hombres, Martín Lutero, considerado el padre de la Reforma protestante. Se convirtió en un gigante de la historia de la Iglesia. Este monje y profesor inició el extraordinario movimiento que restauraría la pureza del Evangelio después de siglos de corrupción por parte de la Iglesia católico romana. La magnitud de sus dones era tal que una vez fue descrito como un océano, y muchos lo consideran como la figura europea más importante del segundo milenio. Como líder indiscutible de la Reforma alemana, Lutero encendió las llamas que pronto envolvieron al continente europeo y se esparcieron a las islas británicas y a las colonias en América. Lutero tuvo la osadía de ser un fiel portavoz de la verdad en una época de cambios monumentales. Descrito como el Hércules alemán, fue bendecido con un gran intelecto, una personalidad magnética y una valentía increíble para enfrentar los desafíos de su tiempo. Apareció en el escenario del mundo como un hombre que había sido hecho para la batalla. Mientras más acaloraba el conflicto, mayor era la firmeza de Lutero. En medio de las batallas más feroces, era como un volcán en erupción, atacando con el fuego de las verdades bíblicas sin importar quién estuviese alrededor. En palabras simples, Lutero era imposible de subyugar. Cuando hablaba, lo hacía para expresar creencias firmes ancladas a las verdades inmutables de la santa palabra de Dios. Su arrojada personalidad revela el espíritu indomable que había en él. Primeramente, un predicador. Durante los días de la Reforma, el elemento central del ministerio de Lutero fue su valiente predicación bíblica. Fred escribe: Martín Lutero es famoso como reformador, teólogo, profesor, traductor, autor prodigioso y polemista. Es conocido como compositor de himnos, músico, amigo de los estudiantes, mentor de pastores y pastor de innumerables ministros laicos. No obstante, se veía a sí mismo primeramente como predicador. Lutero se entregó incansablemente a esta prioridad. Theodore Bachmann añade: la Iglesia, para Lutero, no es una casa donde se escribe, sino una casa donde se habla, donde se proclama la palabra viva. En efecto, Lutero escribió bastante, pero nunca puso sus obras escritas al mismo nivel que su proclamación de la palabra de Dios. Decía: Cristo mismo no escribió nada,
ni mandó a escribir, sino a predicar oralmente. Con esta postura, Lutero hizo gran hincapié en la primacía del púlpito. El compromiso de Lutero con el púlpito se puede ver claramente en la frecuencia con que predicaba. La mayoría de los domingos predicaba 2 o 3 veces, y como él mismo admite, a menudo predicaba 4 sermones en un día. Además, normalmente predicaba al menos 2 o 3 veces durante la semana, a veces más. Durante los feriados religiosos, predicaba 2 veces al día. Su dedicación incansable a esta labor se puede apreciar en el número sorprendente de sermones que predicó. 7.000, entre 1510 y 1546. Eso equivale a unos 200 sermones al año, o a 4 por semana. Así que el promedio nos dice que, a lo largo de su ministerio, Lutero predicaba un sermón cada 2 días. Alrededor de 2.300 de estas exposiciones bíblicas están registradas de forma escrita hoy. Cada vez que Lutero viajaba lejos de su hogar en Wittenberg, le pedían que predicara, y él siempre aceptaba sin importar su nivel de cansancio. Además, le predicaba constantemente a sus estudiantes en su casa, incluso en el año 1528, un año marcado por la peste negra. Lutero predicó unos 200 sermones. Afirmó haber igualado la actividad de un ejército de predicadores. Dijo: «Ya no soy solo un Lutero, sino también un Pomerano, un oficial, un Moisés, un Jetro. ¿Qué no soy? De todo para todo». Es decir, en su predicación hizo la labor de una hueste de hombres. Así que para entender a Lutero debemos analizarlo como predicador. Sin embargo, en primer lugar, es esencial considerar a Lutero como hombre. ¿Quién fue esta reconocida figura de la historia? ¿Cuál fue su trasfondo? ¿Cuáles fueron las fuerzas que le dieron forma a su vida y profundizaron sus convicciones? ¿De qué formas lo usó Dios como el principal reformador de su tiempo? Esto lo veremos próximamente. Que el Señor les bendiga.